Y a esta hora nos acompaña Raúl Olmos, periodista investigador en México contra la corrupción. Señor Olmos, bienvenido a la tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una investigación de primera importancia porque estamos hablando de un expresidente, en este caso de México, cuando su esposa también está intentando llegar a la campaña electoral de 2018. Primero que nada, quisiera poner la luz de esta investigación. ¿En qué grado y hasta dónde estaría implicado, en este caso, el expresidente Felipe Calderón? Bueno, en un principio lo que nosotros hacemos es describir lo que ha venido ocurriendo en el sexenio de Felipe Calderón, sobre todo en el periodo en el que ejecutivos de Odebrecht han reconocido que pagaron sobornos, que fue entre el año 2010 y 2012, que correspondió al periodo del presidente Calderón. En ese periodo corresponde este correo electrónico que nosotros dimos a conocer, donde dos ejecutivos de Odebrecht, dos altos ejecutivos actualmente procesados por corrupción en Brasil, uno le pide al otro que le ayude a concretar una reunión con el entonces presidente Lula de Brasil y el presidente Calderón de México. Este correo tiene una gran relevancia porque ha sido incluido en la causa que sigue el juez Sergio Moro en el caso Lula. Es relevante, pues, porque pondría a la luz un posible conflicto de intereses de Lula al servicio de Odebrecht y que implicaría necesariamente al presidente Felipe Calderón por haber aceptado esta reunión. Por haber aceptado esa reunión y en todo caso haber por lo menos abierto la posibilidad de una negociación ilícita. Eso, digamos, tendrá que ser materia de investigación, eso nosotros no tenemos todavía luz, pero lo que sí nos llama la atención es que se le dieron todas las facilidades a partir de ello a Braskem, que es la filial petroquímica de Odebrecht, para que invirtiera, hiciera una gran inversión en el estado de Veracruz, en el estado mexicano de Veracruz, que le va a redituar ganancias de al menos $2,000 millones al año. También es relevante que encontramos que Pemex, que es la petrolera mexicana, redujo el volumen de inversiones en los proyectos de etileno para abrirle el mercado totalmente a Braskem. Y otro indicio que nosotros encontramos fue una confesión que hizo un exfuncionario de Petrobras, que trabajó durante 35 años en Petrobras, donde él reconoce haber recibido sobornos por $7 millones de Odebrecht y menciona que una de las gestiones que realizó fue una obra que se iba a ejecutar en México y que, según nuestras indagatorias, apunta a que se trataba de etileno 21, la planta que en su momento se menciona en el correo electrónico que involucra tanto a Lula como a Calderón. ¿Eso también tendría un impacto negativo en todo caso en Pemex durante esa administración? Así es. Bueno, en el caso de Pemex revisamos otros contratos, no solo este que hablamos de gas, del gas etano, sino otros contratos de asignaciones para operar refinerías en México, otorgados a Odebrecht, y en todos estos contratos lo que nosotros encontramos fue irregularidades como pagos ilegales, como sobrecostos otorgados a la constructora brasileña y plazos no cumplidos en la entrega de obras. Es un cúmulo de irregularidades los que hemos descubierto que corresponden exactamente al periodo en el que ellos han reconocido que pagaron sobornos. Ahora, hay fotografías de reuniones de Marcelo Odebrecht con Fidel Herrera, el gobernador de Veracruz, en 2010, esto en una reunión en Brasil, el 4 de agosto del 2011 con Javier Duarte, que también está haciendo materia de investigación en México. Es decir, hay una cadena de gobernadores y en todo caso también funcionarios que podrían haber estado implicados en esta investigación. Así es, de hecho, las reuniones que los gobernadores del estado de Veracruz tuvieron con Marcelo Odebrecht en Sao Paulo fueron para concretar o para tratar de darle seguimiento a este proyecto del que te platico, etileno 21, y hay una reunión más que ocurrió en octubre de 2011, donde el entonces presidente Felipe Calderón le abrió las puertas de la casa presidencial, conocida en México como Los Pinos, a Marcelo Odebrecht. Lo relevante del asunto es que no fue una reunión muy simple, se trató de una comida donde invitó a todo el consejo de administración de Grupo Braskem para que convivieran en las instalaciones de la residencia presidencial.
digamos, hubo un trato cercano y cordial. Y meses antes de esta reunión, el presidente Calderón ha reconocido que se reunió con Carlos Fadigas, que era en aquel entonces el presidente de Braskem, y esta reunión ocurrió en Suiza, que como sabemos es uno de los países donde Odebrecht ha transferido una gran cantidad de fondos de sobornos a través de cuentas secretas. Sobre esto a mí me gustaría puntualizar que nosotros consultamos al presidente Calderón y lo que él nos decía es que estas reuniones efectivamente se realizaron, nos lo confirmó, pero que no tenían ningún trasfondo oscuro, que él nunca se prestó a este tipo de negociaciones como pago de sobornos. También hay una fotografía de Marcelo Odebrecht con el presidente actual, Enrique Peña Nieto, en la residencia oficial de Los Pinos en octubre del 2013. ¿Hay alguna investigación abierta en México por este caso contra el expresidente Felipe Calderón o que ya se esté tomando cartas en el asunto? No hay abierta aún ninguna investigación. Desgraciadamente en México la investigación sobre el caso Odebrecht empezó muy tarde. A diferencia de otros países donde ya hay indiciados, donde ya hay gente o funcionarios procesados o sujetos a investigación, en México la investigación apenas inició en diciembre de 2016, a partir de que en Estados Unidos ejecutivos de Odebrecht reconocieron que habían pagado sobornos en México entre 2010 y 2014 por $10.5 millones. Fue hasta entonces cuando la Procuraduría General de la República en México, que equivale a una fiscalía, inició una averiguación del asunto, pero todavía no hay responsables. Lo que sí hay es una serie de irregularidades que han ocurrido en los contratos otorgados a Odebrecht, otorgados en el periodo, en los 2 primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto, entre 2013 y 2014, y en concreto hablamos de contratos asignados a dedo, directamente, sin licitación, a Odebrecht en un par de refinerías, y un gran gasoducto que está construyendo en el norte del país, cerca de la frontera con Estados Unidos, donde el contrato también se otorgó a dedo, de forma directa, a Odebrecht por $1.200 millones. Y sobre esto hay sospecha porque esta asignación se dio en forma directa utilizando un esquema de filiales que Pemex tiene en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Islas Caimán, de manera que ese contrato está bajo sospecha. Hay exfuncionarios, exgobernadores, incluso algunos funcionarios en este momento que estarían implicados de alguna manera en esta investigación. ¿Habrá un entramado político desde la Administración Federal para cobijar este tipo de irregularidades o no tiene ningún indicio al respecto? Bueno, la principal evidencia que nosotros encontramos fue este gran contrato del que te hablo, el gasoducto que se llama Gasoducto Los Ramones, en el norte del país, donde hicieron una serie de maniobras jurídicas para evitar una licitación pública. Originalmente esta gran obra se iba a asignar por licitación pública internacional, donde se inscribieron 3 grandes consorcios internacionales como postores. Y sin embargo, a pesar de ello, en octubre de 2013, justo cuando Enrique Peña Nieto se reunió con Marcelo Odebrecht en Los Pinos, se declaró desierta esa licitación y meses después nos enteramos a través de un comunicado que Pemex había decidido otorgar el contrato a Odebrecht en forma directa. Lo que nosotros rastreamos fue que el contrato no lo otorgó Pemex, lo otorgó a través de una serie de filiales que ellos tienen en paraísos fiscales. Por eso cuando tratamos de conseguir copia del contrato, Pemex no lo niega, la petrolera no lo niega, porque el contrato lo otorgó a través de filiales en el extranjero, de filiales que tienen paraísos fiscales. Pero en medio de estas millonarias ganancias, ¿no hay cabida para la coincidencia o sí? Resultaría ilógico, y más sabiendo que México tiene antecedentes muy negros de corrupción. Somos un país señalado como un país con grandes índices de corrupción, pero sobre todo porque hay personajes involucrados con Duarte. Fueron múltiples las reuniones que este señor tuvo con Marcelo Odebrecht. De hecho, en México hay una broma en el sentido de que las fotografías que aparecen de los dos en reuniones parecieran como que son
los dos grandes personajes de la corrupción juntos, ¿no? Resulta increíble o insólito que esto sea una casualidad. Sin duda, detrás hay algo oscuro. Raúl Olmos, periodista investigador en México contra la corrupción, muchas gracias por este espacio para la tarde. Vamos a seguir en contacto contigo. En cuanto tengas más información al respecto, por favor, comunícanos. Estados Unidos, según el más reciente informe del Departamento de Estado sobre narcotráfico. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, niega cualquier vínculo con funcionarios rusos durante la campaña de Donald Trump y se excusa de participar en investigaciones sobre este caso. Inmigrantes hispanos en Estados Unidos comienzan a prepararse para el peor escenario de deportaciones que jamás se haya vivido. La huella de Odebrecht en México llega al sexenio de Felipe Calderón, según informe de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hablaremos de esto. Muy buenas noches, estos son los titulares y la información más importante de este jueves 2 de marzo de 2017 y comenzamos así CNN México Perspectivas. Entre 90 y 94% de la heroína que se consume en Estados Unidos tiene su origen en México, según el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el narcótico en el mundo. Así lo aseguró también el secretario de Estado adjunto para narcóticos y asuntos de seguridad, William Brownfield, quien estimó que apenas el 6% de la heroína que consumen los estadounidenses llega de Colombia y Afganistán. Esto según las estimaciones hechas a partir de las incautaciones de droga en territorio estadounidense. El informe estima que pese a los esfuerzos del gobierno mexicano contra los cárteles del narcotráfico, seguirá creciendo el cultivo ilícito de amapola, de la que se extrae la gama base para la heroína. Brownfield reconoció que el aumento en la producción es el reflejo de la alta demanda en Estados Unidos, que dice vive la peor crisis de adicción a estos opiáceos en más de 60 años. El informe menciona a México como uno de los mayores productores de heroína, marihuana y drogas sintéticas que se venden en Estados Unidos. El funcionario estadounidense estimó que pese a los esfuerzos, la corrupción que permea entre algunos oficiales mexicanos dificulta la labor de combate al narcotráfico. A pregunta expresa sobre la construcción del muro fronterizo que propone el presidente Donald Trump y la posibilidad de que esto ayude a frenar el tráfico de drogas, Brownfield consideró que ambos países ya han desarrollado un muro con su cooperación en materia de seguridad. Y en otras cosas, para muchos mexicanos la conocida frase de que negocios son negocios no debería aplicarse a una eventual participación en la construcción de un muro, luego de que la cementera Cemex se dijera dispuesta a hacer una cotización si se las pidiera a alguno de sus clientes, porque dicen es su responsabilidad. Cuscaya Liz con los detalles de las reacciones al tema. Una nueva paradoja se cierne sobre la relación entre México y Estados Unidos. Ante la eventual construcción de un muro fronterizo, ¿cuántas empresas mexicanas estarían dispuestas a participar? Nadie hasta ahora ha levantado la mano, aunque la poderosa Cemex, una productora de cemento, ha puesto el dedo en la llaga al señalar que si le piden una cotización, la harían. En una ampliación a este comentario realizado el miércoles por su presidente Rogelio Zambrano Lozano, la vocería de Cemex dijo a CNN: Cemex no es una empresa constructora en Estados Unidos, es una empresa que produce materiales para la industria de la construcción. Al día de hoy no se tienen detalles técnicos de dicha obra y nadie nos ha buscado para participar. Si alguno de nuestros clientes nos pide cotizar materiales, tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero eso no implica que Cemex participaría en la obra. Para algunos habitantes de la Ciudad de México, la eventual participación de empresas mexicanas en este proyecto plantea un debate ético. Yo creo que en el tema ético, de forma ética, está mal. Pero bueno, es una empresa y ella se dedica a su giro. Entonces, respecto a eso, pues, no le veo problemas. Algo absurdo por parte de nosotros para apoyarlos en la construcción de este muro. Está en contra de nuestro país. Entonces, no creo que las empresas privadas deberían de intervenir. En su primer discurso ante el Congreso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump reiteró su propuesta de construir un muro en los más de 3,000 kilómetros de frontera que comparten México y Estados Unidos. Queremos que todos los estadounidenses tengan éxito, pero eso no puede pasar en un ambiente de caos ilegal. Por esa razón, pronto iniciaremos la construcción de un gran muro a lo largo de nuestra frontera sur.
Un muro que ha insistido será pagado por México y que el gobierno ha negado por diversas vías. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro. Estoy sobre el muro. Un muro que ofende, ha dicho el diputado federal del gobernante PRI, Braulio Guerra, quien el miércoles escaló en Tijuana, Baja California, la valla que existe en la frontera entre ambos países, calificando de absurdo e innecesario el gasto en un proyecto que dice agravia y daña la buena vecindad. Cruz Cayelí, CNN, Ciudad de México. Rusia y su supuesta injerencia en las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2016 sigue causando problemas para la Casa Blanca. Ahora, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, ha decidido apartarse de cualquier investigación sobre el Kremlin y la campaña de Trump. Esto pese a contar con el apoyo del mandatario estadounidense, quien ha calificado ya estos señalamientos como una cacería de brujas contra sus funcionarios. Ione Molinares desde Washington. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, decidió cortar por lo sano. He decidido inhibirme de cualquier investigación existente o futura o asunto relacionado en cualquier forma con las campañas para presidente de Estados Unidos. Sessions se reunió en 2 ocasiones el año pasado, cuando todavía era senador, con el embajador de Rusia, Sergei Kislyak, una de ellas durante la convención republicana. Con una investigación en curso sobre la influencia de Rusia en las elecciones, seguía creciendo el coro de republicanos que exhortaban al secretario de Justicia a apartarse de la supervisión de las pesquisas y especialmente de demócratas que pedían su dimisión. El presidente Trump reafirmó su confianza en Sessions, el primer senador en respaldar su campaña y en la que trabajó como asesor de política internacional. Durante el proceso de confirmación, Sessions respondió en el cuestionario escrito al Senado que no había tenido contactos con funcionarios rusos, al igual que en las audiencias de confirmación en enero. Si hay alguna evidencia de que alguien relacionado con la campaña de Trump se comunicó con el gobierno de Rusia durante el curso de la campaña, ¿qué haría usted? Senador Franken, no tengo conocimiento de ninguna de esas actividades. Más de una vez me llamaron para representar a la campaña y no tuve contacto con los rusos, así que no puedo comentar sobre eso. La oficina de Sessions aclaró que el entonces senador se reunió con más de 25 embajadores el año pasado, pero en su capacidad de senador. Mirando en retrospectiva, yo debí detenerme y decir que yo sí me reuní con un funcionario ruso un par de veces y que fue el embajador. Pero es munición para los demócratas que insisten que Sessions cometió perjurio. El hecho de que el secretario de Justicia, el funcionario de más alto nivel en un cumplimiento de la ley, mintió bajo juramento al pueblo estadounidense es razón para que renuncie. Él ha demostrado que no está calificado para servir en este cargo de confianza. Y algunos republicanos resisten la idea de designar un fiscal que lo investigue. Los que piden su renuncia están locos. Sin embargo, si es apropiado que explique el contexto. Es el segundo funcionario que despierta interrogantes sobre los contactos de la campaña con funcionarios rusos. Michael Flynn, asesor de seguridad nacional, también tuvo conversaciones con el embajador ruso, pero tuvo que renunciar después de haberle mentido al vicepresidente. La Casa Blanca dice haberse enterado de las conversaciones de Sessions este miércoles a través de la prensa. Es una nueva distracción para la Casa Blanca, que sigue negando contactos con Rusia y asegura que es otro intento de desestabilización de aquellos interesados en usar el tema como arma política. Ione Molinares, CNN, Washington. Rusia ha salido al paso de las informaciones publicadas sobre las reuniones entre el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Jeff Sessions, y el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak. El Kremlin asegura que las acusaciones son vergonzosas y un intento absurdo, mejor dicho, de reportar información falsa. La Cancillería rusa también ha rechazado que Kislyak sea uno de los principales espías rusos en Washington, como lo han indicado algunos funcionarios y exfuncionarios de inteligencia. Y ante los informes de las deportaciones de inmigrantes desde Estados Unidos a su país de origen, muchos inmigrantes indocumentados han comenzado a tomar previsiones en caso de una posible acción en su contra. Nuestro compañero Gilbert Vega desde Nueva York. Estas dependencias del Departamento de Salud de Nueva York son desde hace unas semanas el lugar más frecuentado por inmigrantes indocumentados con hijos nacidos en Estados Unidos, como la ecuatoriana María Zanango. Para sacar certificado de mis niños de partir nacimiento, porque
O sea que tengo que estar preparada para el que ahora con este gobierno que estamos, o sea que nos va a hacer que nos reporten a nuestro país. Sanango tiene 4 hijos nacidos en Estados Unidos y visita la oficina donde se expiden los certificados de nacimiento, que estos días registra una congestión inusual. Sí, si algo llegara a pasar, tengo que estar preparando para sacar, ya mañana saco pasaporte, hoy debo sacar partida de nacimiento y ya para estar preparada todo ya. Para este ciudadano mexicano que pidió no mostrar su rostro ni revelar su identidad, su afán es tener al día los documentos de su hijo de 5 años en caso de un retorno inesperado a su país después de vivir 14 años en Estados Unidos. Sí, más que nada que hay rumores que si acaso yo llegara a ser deportado, mi hijo se tendría que quedar acá, entonces prefiero llevármelo conmigo a dejarlo aquí. Braulio Cuenca, un ecuatoriano que toma fotografías de bodas, asegura que en los 6 años que lleva trabajando frente a la oficina del secretario municipal de Nueva York, no había visto tanta gente solicitando certificados de nacimiento. Sí, hay muchos paisanos de diferentes, Colombia, Ecuador, muchos latinos, muchos hispanos han venido a sacar la partida de nacimiento. Para varias personas que realizaban el mismo trámite, se trata de la nueva realidad que muchos enfrentan. Es que hay temor. No se ha estipulado, no han hecho ninguna ley que digan exclusivamente tienen que tener esto, pero la suspicacia del ser humano hace que pensemos en estar con los documentos en regla para no tener problemas o que lamentarse después. Sí, se le ve en la gente que tiene temor de lo que inmigración venga a cualquier tiempo y esté preguntándole por papeles y cosas así. Es el mismo temor que siente María Sanango, quien decidió solicitar los certificados de nacimiento y los pasaportes de sus 4 hijos estadounidenses por recomendación de amigos, abogados y organizaciones comunitarias. Reconoce que en su natal Ecuador, sus hijos no tendrían las mismas oportunidades si llegara a ser deportada, pero asegura que existen lazos mucho más fuertes. Sí, yo me voy con mis hijos, que me reporten, pero que reporten con mis hijos. Sí, mis hijos no me voy, porque son mis hijos, son mis ángeles. Imagínate. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. Claro que no. Hacemos una pausa. El escándalo de corrupción de la firma Odebrecht, la gigante brasileña, alcanza a México y tiene ramificaciones hasta el sexenio de Felipe Calderón. Volvemos. Ahí están algunos de los países que han formado parte del escándalo Odebrecht. El empresario brasileño Marcelo Odebrecht, que está actualmente en prisión, ha vuelto a sacudir el mundo político de Brasil con nuevas revelaciones que apuntan a una financiación ilegal de la campaña de la expresidenta Dilma Rousseff y Michel Temer en las elecciones de 2014. El expresidente del gigante de la ingeniería brasileña, Odebrecht, con operaciones en unos 20 países, ha declarado que donó unos 48 millones de dólares a la campaña de la exmandataria y que una parte de ese dinero fue pagado en cuentas en el exterior y nunca fue declarado ante la justicia electoral. Las declaraciones son parte de la investigación del caso Lava Jato sobre una red de corrupción que habría llegado, según la justicia brasileña, a las más altas esferas del gobierno de Brasil y ya veremos que también de otras partes de la región latinoamericana. Rousseff ha negado de manera tajante haber recibido algún tipo de financiación ilegal y ha asegurado que su inocencia será probada. Odebrecht también fue implicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con el reparto de sobornos en una docena de países, la mayoría latinoamericanos, para lograr millonarios contratos. Según la investigación, en México, Odebrecht habría repartido un poco más de 10 millones de dólares en sobornos, incluso a altos funcionarios de más alto nivel. El Grupo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha investigado la extensión del escándalo Odebrecht en México, que ahora ha alcanzado al sexenio del presidente Felipe Calderón, como nos explica en esta ocasión Raúl Olmos, colega periodista y uno de los periodistas que están participando directamente en esta investigación. Gracias por estar con nosotros, Raúl. Bueno, hemos ya hablado del tema aquí en este espacio con la investigación que habían sacado en un principio sobre aquellas opacidad en los contratos que se realizaron en una etapa de años bastante considerable. Pero ahora ustedes publican otra parte de esta investigación que lleva al sexenio de Felipe Calderón en al menos 2 de estos contratos principalmente. Cuéntame un poco de cómo va.
Mira, lo que nosotros queremos es describir qué ocurrió durante estas 2 etapas que el Departamento de Justicia menciona que hubo sobornos, ¿no? Hubo sobornos entre 2010 y 2014 y corresponde a casi a la mitad, o a 2 años, perdón, del gobierno de Felipe Calderón y a 2 años del gobierno de Peña Nieto. Lo que nosotros hemos tratado es describir qué ocurrió en esta etapa que ha correspondido a cada uno de los expresidentes, o en el caso de Peña Nieto, del presidente, y en el caso de Calderón, el capítulo que hoy publicamos, una investigación, es describir las irregularidades que han ocurrido, e incluso documentadas ya mencionadas en el juicio que se sigue en Brasil en el caso Lavallato. Esa es la base de la documentación que ustedes tienen, es decir, todos los documentos oficiales que se han presentado en Estados Unidos, el Departamento de Estado, en la investigación que está abierta. Sí, lo que publicamos hoy es una parte del expediente y en concreto nos vamos sobre un correo electrónico que habían borrado y que el Departamento de Justicia de Estados Unidos colaboró para rescatarlo. Este correo electrónico es clave porque lo dirige uno de los involucrados en el caso de corrupción, procesado actualmente en Brasil, se lo dirige a otro ejecutivo de Odebrecht, también procesado, donde menciona, le sugiere o le pide que lo ayude a concertar una cita de Lula, el entonces presidente Lula, con el entonces presidente Felipe Calderón para un proyecto que estaba en marcha de Odebrecht en el estado de Veracruz, que se llama Etileno 21. A través de Braskem, a través de Braskem, que es como la filial petroquímica de Odebrecht. Ahora, ¿se da esta cita? ¿No se sabe eso? Se da la cita. El correo electrónico es de diciembre de 2009 y la cita se concreta 2 meses después, en febrero de 2010. Entre Felipe Calderón y Lula. Y Lula da Silva. E incluso ¿hay funcionarios de Odebrecht en esta reunión? Claro, están presentes y acuden a la reunión porque en ese encuentro Felipe Calderón y Lula hacen un anuncio público y celebran la inversión que Odebrecht a través de Braskem están realizando en México. Digamos, para el juez Sergio Moro, este correo electrónico representó una prueba de que Lula estaba de alguna forma involucrado en negocios a favor de Odebrecht, interviniendo, digamos. En traficar, digamos, influencia de alguna manera, ¿no? Conflicto de intereses, tráfico de influencia. Esa es clave. Eso, digamos, es una prueba de 3 bandas, ¿no? Porque vendría a comprobar de alguna manera la alianza entre Odebrecht y el presidente de Brasil como su gestor, de alguna manera. Así es. Y, en este caso, autoridades mexicanas. Toca a Felipe Calderón, lo mencionan en el correo, no dicen completo Felipe Calderón, dice Calderón, pero refiriéndose a un encuentro presidencial. Ahora, él podría decir, el presidente podría decir, bueno, es que estábamos negociando una importantísima inversión me parece que fue de $5,000 millones, algo así, lo de Braskem. Así es. Consultamos al expresidente Felipe Calderón y efectivamente él nos dice, bueno, la reunión que yo tuve con ellos fue como cualquiera que tengo con inversionistas extranjeros, tratando de negociar inversiones para el país, ¿no? Ahora, hay cosas que han quedado en ese contrato en la opacidad y que no se han explicado cabalmente en México, como por ejemplo ese contrato, si no estoy mal también y viene en el expediente, será gracias a una alianza de compra de combustible, de gas a Pemex, pero con un precio muy preferencial, no se sabe realmente en cuánto. Claro, la clave del negocio, del gran negocio de Etileno 21, que está valuado en $2,000 millones de dólares al año, o sea, son las ventas que ellos estiman que podrían lograr. La base de este negocio es el suministro de 66,000 barriles de gas etano diarios que suministraría Pemex a esta planta. Solo así podría operar. Sí, claro. Entonces, nosotros pedimos el contrato y lo que obtuvimos fue un contrato totalmente censurado, tachado en sus partes medulares, que era conocer cuál era el precio al que estaban comprando, ¿no? Y ese es un secreto que permanece así guardado durante 25 años. Los documentos los publicamos hoy, donde se muestra totalmente censurado este contrato. ¿Bajo qué argumentos se tiene, digamos, sellado este contrato por 25 años? Ellos argumentan que es información reservada, que podría afectar las negociaciones o el negocio, el curso del negocio de Odebrecht, en este caso de Braskem, ¿no? Y eso se puede pelear ante, digamos, las autoridades de transparencia de nuestro país. Ya ha habido algunas instancias particulares que han estado peleando esto, incluso Braskem se ha amparado y ha logrado que esto se mantenga vigente.
esta reserva de información se mantenga vigente. Bueno, pues es que siempre nos preguntamos qué había pasado en México con todo lo que el escándalo de corrupción de Odebrecht, que hemos visto que en otros países ha tomado mucho impulso. Hay procesos llevados a cabo en Perú, en Guatemala, en prácticamente todos los países de la región latinoamericana, en Brasil no se diga. Y en México no se hablaba del tema. Parece que las autoridades no han tomado cartas en el asunto sobre todas las huellas que ha dejado Odebrecht en México. De hecho, lamentablemente, México es el país más rezagado en las investigaciones del caso. Platicábamos con colegas periodistas de Sudamérica, de parte de Latinoamérica, y en el mapa que estamos tratando de armar, en colaboración con otros colegas, vemos tristemente que México es el único país donde no aparecen presuntos responsables. Aparecen denuncias que presentó la PGR contra quien resulte responsable, que es decir, no sabemos contra quién, ¿no? Sabemos que hay altos funcionarios implicados porque eso lo dijo el Departamento de Justicia, pero no sabemos ahora quiénes son. Y sabemos que son un poco más de 10 millones de dólares los que están investigados, bueno, que están, pueden ser mucho más. Pueden ser muchos más, porque además está comprobado que los contratos que recibió Odebrecht en ese periodo de los sobornos superan los 2,000 millones de dólares. Bueno, pues ahí está, gracias al trabajo que están realizando ustedes como organización y como periodistas. Muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Español, BBVA Bancomer anuncia